¿Qué tal? Bienvenidos a la parte 2 de los estados financieros. En esta ocasión vamos a explicar el proceso básico y fácil para la elaboración del estado de situación financiera. En el video anterior estábamos trabajando el estado de resultados, ahora vamos a trabajar el estado de situación financiera. Y anteriormente se llamaba balance general, pero actualmente se denomina como les indicaba en un inicio, estado de situación financiera. El estado de situación financiera en particular a nosotros nos sirve, o mejor dicho, es una herramienta, es un cuadro contable que contiene una lista de todas las cuentas que hemos utilizado en el libro mayor, y este estado financiero nos muestra a nosotros la situación de los activos, de los pasivos y del capital del negocio o de la empresa en particular. En este caso estamos trabajando nosotros los estados financieros de la empresa El Roble. Ya el video que voy a dejar acá anclado va a estar ya el estado de resultados referente a este estado de situación financiera. En este caso vamos a utilizar las últimas columnas de nuestra hoja de trabajo, que es la de activo y pasivo, ¿sí? Que sería ya las cuentas que tenemos restantes, que no hemos trabajado y que únicamente se pasan para estas dos columnas finales de nuestra hoja de trabajo. Entonces, nos vamos a nuestro estado financiero y como sabemos, todo libro contable que trabajamos lo tenemos que tener bien identificado. En este caso, el nombre de la empresa, que es Empresa El Roble, estado de situación financiera, la fecha que estamos trabajando, que en este caso corresponde del 31 de enero al 31 de diciembre del 2020, y la moneda en la que está expresada, que en este caso es expresado en quetzales. Como les decía en el video anterior, podemos trabajar en dólares, pero no tenemos que especificar acá. Dólares estadounidenses, dólares canadienses, lempiras hondureñas, eh, peso mexicano, etcétera. Nosotros acá especificamos qué tipo de moneda vamos a estar trabajando. No podemos colocar solo peso porque también en algunos países de Sudamérica también se trabaja, utilizan el peso, pero evidentemente el peso de cada región. Entonces especificamos a qué región se está refiriendo el tipo de moneda que vamos a utilizar en nuestros libros. En este caso, como les decía, el estado de situación financiera nos va a reflejar a nosotros o nos muestra la situación de los activos, los pasivos y el capital, o sea, la situación financiera que tiene la empresa en ese momento, en ese instante, al finalizar cada periodo contable. Entonces, en este caso vamos a iniciar nosotros con el activo, ¿sí? Podemos iniciar por el activo corriente o el no corriente, pero en mi caso lo inicio con el activo no corriente, ¿sí? Entonces, activo no corriente. La base para los estados financieros y cualquier parte de la contabilidad es que nosotros sepamos correctamente la clasificación de las cuentas y a qué se refiere cada una de estas para que nosotros estemos bien orientados al realizar este tipo de registros. Entonces, en el activo no corriente vamos a meter todas esas cuentas, o vamos a registrar, mejor dicho, todas esas cuentas que sean utilizables dentro de la empresa, se podría decir en un lapso mayor a 12 meses, o no se pretendan finiquitar o desaparecer, se pudiera decir, en un lapso no mayor a un año. ¿Sí? Tenemos los terrenos, los edificios, los vehículos, el mobiliario equipo, el equipo de computación, eh, inmuebles que podemos meter a estas dos en una sola cuenta y poderla denominar inmuebles, pero en este caso está por separado, etcétera. O sea, hay una variedad de cuentas en el activo no corriente. En este caso, para poder trabajar el apartado en el estado de situación financiera, tenemos que tener en cuenta que cuando se nos dan depreciaciones acumuladas eh, por separado, por ejemplo, que nos dieran a nosotros depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada de equipo de computación, etcétera, se la vamos a restar a cada cuenta. En este caso, nosotros lo hacemos en una sola cuenta como depreciación acumulada, porque el ejercicio ya nos lo da así. Vean, depreciación acumulada, cuenta 16, 33.617,50. Entonces nosotros
Así lo vamos a tomar, una sola cuenta para restarle a todos esos activos que son depreciables. En este caso, terrenos no se van a depreciar. Por eso ya la cuenta de terrenos tiene sus 15.900 ya en la siguiente columna. Al contrario de edificios, vehículos, inmobiliario, equipo, que estos sí se deprecian. Nosotros podemos tomar la pauta o el referente de qué cuentas le vamos a restar la depreciación acumulada a todas esas cuentas que hayan aparecido en el estado del estado de resultados como depreciaciones. En este caso, tenemos acá depreciación edificios, vehículos, inmobiliario. Entonces, a esas tres cuentas, como vemos acá, es a la que le vamos a restar la depreciación acumulada. Lo que se hace es tomar la cantidad de edificios, que son 30.600, vehículos 65.800, inmobiliario de equipo 15.300, y a ese subtotal le vamos a restar nosotros el total completo de depreciación acumulada, que es 33.617.50. Hagamos lo mismo que en el estado de resultados, vamos marcando las que vamos jalando ya para nuestro estado de situación financiera. Los terrenos, ya la utilizamos. Jalamos edificios, vehículos y el mobiliario de equipo. Aquí ya tenemos el primer apartado. Sacamos la diferencia entre la suma de edificios, vehículos, mobiliario menos la depreciación acumulada y obtenemos un total de 78.082,50. Esos 78.082,50 le vamos a sumar al valor de los terrenos de 15.900. ¿Por qué? Porque los terrenos, como les decía, estos no se deprecian, por lo tanto los hacemos por un lado para restarle las depreciaciones acumuladas a esas cuentas que sí se deprecian. En algunos ejercicios ustedes se van a topar que las depreciaciones acumuladas están por separado, como les decía, puede que esté depreciación acumulada edificios, se la restamos solo a edificios. Depreciación acumulada a vehículos, solo se la restamos a vehículos. Depreciación acumulada a mobiliario de equipo, solo se la restamos a mobiliario de equipo. Si tuviéramos equipo de computación, depreciación acumulada a equipo de computación, se la restamos también solo al equipo de computación o equipo de cómputo, como lo denominemos. Entonces, esta suma total es el activo no corriente, 93.982,50. Ahora, ya calculamos el activo no corriente, que son todos los activos depreciables y amortizables, tangibles o intangibles, como nosotros lo denominemos. Ahora vamos a calcular en el estado de situación financiera el activo corriente. El activo corriente son todo eso que tengamos disponible, realizable y exigible. O sea, disponible en moneda o en cuentas bancarias, exigible todas las cuentas por cobrar que tengamos, clientes, documentos por cobrar, deudores no comerciales, etc. Y lo realizable, todo eso que se puede utilizar o convertir en especie, por ejemplo, mercaderías, papelería y útiles, material de empaque, útiles y enseres, etcétera, todo eso se va en el realizable. Entonces, en el corriente vamos a iniciar con caja y bancos. En caja y bancos colocamos los 36.000 que tenemos acá en la hoja de trabajo, lo marcamos de una vez porque ya lo jalamos. Nos vamos a la siguiente, clientes. Ojo con esto, con este apartado. Acá lo que podemos hacer, lo vamos a marcar de amarillo también. Lo que podemos hacer nosotros en este apartado es de que a clientes le vamos a restar el 0,03 de su total y por aparte le restamos a documentos por cobrar el 0,03 o bien mejor dicho 3%, que es lo que equivale a la estimación o provisión para cuentas incobrables de lo que establece la ley. Lo podemos restar por separado. En este caso yo opté por sumar clientes y documentos por cobrar, que son las cuentas por cobrar que tenemos dentro del ejercicio, y le restamos la provisión para cuentas incobrables que nosotros tenemos acá. Tenemos acá la suma de clientes, marcamos de una vez que jalamos clientes, buscamos la otra cuenta que es documentos por cobrar de 28.300 y marcamos la provisión que son 1.653,09. ¿Por qué se las coloqué aquí toda de una vez? Podemos ver que si multiplicamos clientes por el 0,3, perdón, por el 0,03 nos da 813 para clientes y para
documentos por cobrar, si lo multiplicamos por el 0.03 o ya sea por el 3%, que es lo mismo, nos va a dar 840.09. Si sumamos estas dos cantidades, nos va a dar el total de provisión para cuentas incobrables, ¿sí? A eso, a la suma de clientes y documentos por cobrar, le vamos a restar provisión cuentas incobrables y nos va a dar un subtotal de 53.449.91. Ahora, documentos descontados se le descuentan a documentos por cobrar, pero como nosotros ya hicimos un cálculo anterior, se lo vamos a descontar a este subtotal, estos documentos descontados. Buscamos acá dentro de nuestra hoja los documentos descontados y los marcamos de una vez que ya los jalamos para el otro lado. Obviamente, también la provisión para cuentas incobrables, creo que todavía no la hemos marcado. Sí, ya la marcamos, que es la 22. Entonces, acá ya le restamos al subtotal, que es la diferencia o lo que nos dio de la suma de clientes más documentos por cobrar menos la provisión para cuentas incobrables, que nos da un subtotal de 53.449.91. A este subtotal les contamos los documentos descontados y obtenemos este subtotal, se pudiera decir, de 50.549.91. Y por último, jalamos el inventario final de mercaderías, ¿sí? El inventario final de mercaderías, que es la última cantidad que tenemos acá nosotros, de 15.000, que es el inventario final o inventario 2, ¿sí? Que de 15.000 lo colocamos en la segunda columna y hacemos una sumatoria de todas esas cuentas del activo corriente, ¿sí? Sumamos 36.000 de caja, 50.549.91, que es el procedimiento que hicimos de la suma de clientes y documentos, restarle la provisión y restarle los documentos descontados, y le sumamos por último el inventario final para obtener un total de activo corriente de 101.549.91. A ese activo corriente le sumamos el activo no corriente de 93.982.50 y obtenemos un total de activo de 195.532.41. Entonces, ese es el total del activo, ¿sí? Este total de activo nos tiene que cuadrar con la suma de capital más pasivo, ¿sí? Veamos cómo se hace este último apartado. Tomamos el apartado de capital y tomamos el capital inicial de nuestra hoja. Buscamos el capital en nuestra cuenta, en nuestras cuentas, y tenemos un capital acá de 216.000. Nos llevamos este capital inicial, y le vamos a restar la pérdida del ejercicio. La pérdida que colocamos acá de 71.817.59. La tenemos acá en nuestra hoja. Veamos, es esta pérdida, ¿sí? O bien la podemos jalar también del estado de resultados, que es la misma. Entonces colocamos menos esa pérdida y obtenemos un capital al 31 de diciembre del 2020 de 144.182.41. Cuando es ganancia, nosotros le sumamos la ganancia al capital, pero en este caso, como es pérdida, se la vamos a restar y así obtenemos un capital final a la fecha de cierre, que en este caso son 144.182.41. Ahora vamos a hacer el cálculo del pasivo. El pasivo, en este caso, ya solo nos quedarían prácticamente tres cuentas. Tenemos los proveedores, los documentos por pagar y la provisión para prestaciones laborales. Estas tres cuentas son de pasivo corriente, ¿sí? Cuando tenemos el pasivo corriente y no corriente, lo vamos a diferenciar. Que el corriente son todas esas cuentas o deudas pendientes que tiene la entidad a cancelar en un lapso no mayor a un año, y el activo no corriente son todas esas cuentas mayores a un año, que sé yo, hipotecas, préstamos bancarios, que estas cuentas mayormente cuando son a largo plazo, las hipotecas mayormente son a 5, a 10, a 15, hasta 20 años, entonces estas se van para el pasivo no corriente. En este caso, solo tenemos esas tres cuentas y esas tres cuentas son las tres de corriente, entonces las dejamos como pasivo corriente. Los proveedores con 18.700, marquemos esta de una vez. Los documentos por pagar con 13.800 y la provisión para prestaciones laborales, esta cuenta provisión para prestaciones laborales
es una reserva, tipo reserva que nosotros hacemos que para cuando se liquide a alguien hay una cuenta respaldando este tipo de liquidaciones y no se vaya a repercutir tanto en los saldos de la empresa, sino que ya se tiene una reserva para este tipo de contingencias. Entonces, esta provisión es un pasivo, porque es una deuda que nosotros tenemos con nuestros empleados al momento que se despidan de la empresa. Esta reserva o esta provisión nos va a permitir liquidar a estos empleados que se estén despidiendo o liquidando en cierta fecha. Entonces, jalamos estas tres cuentas, entonces las sumamos y obtenemos un total de pasivo corriente y total de pasivo, evidentemente, de 51.350. Y le sumamos esa cantidad a la diferencia que nos dio de capital menos pérdida y obtenemos un total de capital y pasivo de 195.532.41, exactamente lo mismo que nos dio en el activo, ¿sí? Este tipo de estado financiero, que en este caso es el estado de situación financiera, nos permite a nosotros verificar con qué activos, con qué pasivos y con qué capital cuenta la empresa o la entidad. Este es el procedimiento básico para poder realizar un estado de situación financiera. Sabemos de que cualquier duda que tengamos pueden hacer sus consultas, ya sea a través de los comentarios o a través del correo que está anclado al canal para cualquier duda o consulta que tengamos. Entonces, eso es todo por este video y por estos dos videos que realizamos del estado de situación financiera. Si quieren otros estados financieros más extensos, con más cuentas y que abarque más rubros, pueden dejarlo acá para poderles extender el video. ¿Sí? Porque esta es una manera corta y precisa para poder entender el modelo o la práctica más esencial para poder trabajar estos estados financieros.